¿Y si lo que estás llamando milagro, mana, no viene de Dios? ¿Y si eso que te emocionó, que te hizo llorar, temblar, gritar, gloria, fue una trampa perfectamente diseñada para destruir tu fe desde adentro? Hay algo peor que no recibir un milagro, y es recibir uno falso y creer que vino del cielo. Jesús advirtió que esto pasaría, y no lo dijo de manera simbólica, poética o indirecta. Lo dijo con una claridad que hoy muchos ignoran, porque nadie quiere creer que el enemigo tiene poder para imitar lo divino. Pero sí, lo tiene, y lo está usando. Está disfrazando condenación con apariencia de bendición. Está fabricando señales que no vienen acompañadas de arrepentimiento. Está vendiendo avivamiento sin cruz, milagros sin santidad y emociones sin conversión real. Miles de cristianos hoy están corriendo de evento en evento, buscando fuegos artificiales espirituales. Pero están ciegos a una verdad que arde en las Escrituras. No todo lo que brilla en una iglesia viene de Dios. De hecho, los falsos milagros son una de las herramientas más peligrosas de Satanás en los últimos tiempos. No porque parezcan oscuros, sino porque parecen luz, parecen gloria, parecen unción, pero están vacíos de Cristo, y eso es lo que los hace tan letales. Jesús lo dijo en Mateo 7, 22, 23. Palabras que deberían sacudir el alma de cualquiera que se diga creyente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta del nivel de engaño? No estamos hablando de personas que rechazaban a Dios. Estamos hablando de personas que usaban su nombre, que hacían señales, que desde afuera lucían ungidas, poderosas, ministeriales, pero dentro no tenían relación con Él. Lo peor no es que Satanás haga falsos milagros. Lo peor es que los hace dentro de iglesias que dejaron de amar la verdad. Iglesias que sustituyeron la palabra por el show, el arrepentimiento por el aplauso y la cruz por el espectáculo. Hermano, hermana, este video no es para hacerte dudar de lo sobrenatural. Dios sigue obrando, Él sigue sanando, restaurando, liberando. Pero este video sí es para decirte una verdad que pocos quieren predicar. El diablo también hace milagros. Sí, leíste bien. Y si no estás firmemente enraizado en la verdad del Evangelio, puedes ser uno de los muchos que serán seducidos, porque no estás buscando a Cristo, estás buscando lo que el Cristo puede darte. ¿Recuerdas lo que ocurrió en Egipto cuando Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente? Los magos del faraón hicieron lo mismo. Imágenes, poder, señales, pero solo una vara era verdadera. Solo una tenía el respaldo del Dios vivo. Hoy hay muchas varas en los altares, muchas serpientes en los púlpitos, muchos milagros falsos siendo adorados por multitudes, y pocos se atreven a discernir. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a medir la presencia de Dios por los escalofríos en la piel y no por la transformación en el corazón. Lo que estás a punto de descubrir en este video puede salvar tu alma, puede salvar a tu familia, puede abrirte los ojos a lo que Satanás ha estado haciendo dentro de iglesias cristianas. Y sí, puede que no te guste lo que vas a escuchar, pero Jesús no vino a darte palabras cómodas. Él vino a darte vida eterna. Y para recibirla, tendrás que pasar por la puerta estrecha. No la del milagro fácil, no la de la emoción pasajera, sino la de la verdad que duele, pero que libera. Vamos a ser claros desde el principio. El problema no son los milagros. El problema es la falsificación espiritual que los rodea. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz y donde la gente quiere respuestas rápidas, fáciles y vistosas, Satanás encontró su terreno fértil. Él no quiere que conozcas la verdad profunda del Evangelio. Quiere que te enamores del milagro vacío, del fuego que no purifica, del aplauso que solo hincha el ego. Pero ¿cómo reconocer esta trampa? La clave está en algo que pocos predicadores se atreven a decir en voz alta. Los milagros auténticos siempre llevan a la santidad y al cambio radical de vida.
Si un supuesto milagro solo produce emoción pasajera, pero tu vida sigue igual, tu carácter no cambia y tu amor por Dios no crece, algo está terriblemente errado. Eso no es obra del Espíritu Santo, sino una imitación peligrosa, una que puede arrastrarte directo al abismo, disfrazada de bendición. Imagina por un momento que llegas a una reunión donde alguien grita que ha sido sanado, que vio ángeles, que el diablo huyó, pero al salir de ahí, esa persona vuelve a las mismas cadenas de pecado, a las mismas mentiras, a la misma hipocresía. Eso no es milagro, eso es teatro espiritual. Y Jesús fue enfático: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por lo que gritan, no por lo que sienten, sino por lo que viven y caminan. Este engaño no es casualidad. Tiene raíces profundas en el secularismo disfrazado de religión, en las falsas enseñanzas que han infiltrado la iglesia. Se ha perdido el concepto de cruz, de sacrificio, de renuncia. Hoy se predica un evangelio light, cómodo, barato, lleno de promesas de prosperidad y milagros inmediatos, pero sin la advertencia del juicio, sin la llamada a la santidad ni a la verdadera transformación. Y en ese caldo de cultivo, los milagros falsos florecen. El resultado es devastador. Multitudes que creen estar en camino al cielo, pero caminan directo hacia la condenación. Millones que ponen su fe en signos y prodigios, pero descuidan lo esencial, la relación con Jesús y la obediencia a su palabra. Es una ilusión peligrosa que lleva al alma a perderse, porque no basta con gritar «Señor, Señor», si el corazón está lejos de Él. Además, estas manifestaciones falsas tienen un efecto dominó. Dividen, confunden y debilitan a la iglesia verdadera. Los jóvenes, especialmente, son los más afectados, pues buscan experiencias que les llenen el vacío existencial, pero terminan en un pozo más profundo de desilusión e incredulidad. Y no solo eso, muchos líderes, sedientos de fama y poder, se aprovechan de este fenómeno para crecer sus auditorios y llenar sus cuentas bancarias, mientras el rebaño se desvía sin saber. Pero aquí no termina el problema. La verdadera tragedia es que la mayoría no tiene ni idea de que está siendo engañada. No sospechan que esos milagros que ven en televisión, en redes sociales, en grandes eventos, son en realidad una puerta abierta para que Satanás robe, mate y destruya. Juan 10:10. Y una vez que entras por esa puerta, salir no es tan sencillo. Jesús fue claro en su advertencia sobre los falsos profetas y los falsos milagros. Pero la gente sigue cegada por el espectáculo, por la promesa del milagro garantizado y la bendición sin esfuerzo. Es urgente volver a la palabra, al Espíritu, a la verdad que no cambia, porque sin verdad, el milagro es solo una mentira disfrazada de luz. ¿Sabías que incluso en el Nuevo Testamento hubo falsas señales que confundieron a muchos? La historia de Simón el Mago es un ejemplo escalofriante. Él intentó comprar el poder espiritual, creyendo que podía manejar el milagro como un producto. Pero Pedro le dio un mensaje contundente. El poder de Dios no se compra, no se manipula, y no es un espectáculo para el ego humano. En este contexto, tu fe debe ser un faro que no se apaga con modas ni emociones. Debe ser anclada en la palabra viva, en el testimonio real de Cristo en tu vida, y en un compromiso genuino con la santidad. Solo así podrás discernir cuándo un milagro es verdadero y cuándo es una trampa mortal. La pregunta que debes hacerte hoy y con urgencia es esta: ¿estoy siguiendo a Cristo por lo que Él es o por lo que Él puede darme en un momento emocional? Porque la respuesta a esa pregunta definirá tu destino eterno. Ahora, adentrémonos en cómo esta falsificación milagrosa se infiltra en la iglesia y se convierte en una red mortal para los incautos. No es un fenómeno reciente ni aislado. Es un plan maestro que utiliza la misma táctica que Jesús describió en Apocalipsis. Engañará a los moradores de la tierra con señales y prodigios. Apocalipsis 13:14. Pero lo más aterrador es que esos prodigios falsos no se exhiben en lugares paganos o alejados, sino dentro de templos, congresos e incluso servicios dominicales,
donde muchos dan por sentado que todo es auténtico. La fórmula es sencilla pero devastadora. Un mensaje simplificado, emociones exaltadas y milagros espectaculares que capturan la atención y el aplauso del público. Sin embargo, detrás de ese telón de luces y sonidos hay una ausencia preocupante. La falta de la palabra predicada con autoridad, la ausencia de arrepentimiento genuino, la ausencia de una vida transformada. Cuando un milagro no lleva a un cambio verdadero, a una renuncia sincera al pecado, a una búsqueda apasionada de Dios, entonces no es de Dios. Esto se refleja en las cifras crecientes de cristianos que, pese a haber experimentado milagros, viven vidas vacías, marcadas por la apatía espiritual, la inmoralidad, la división y la desesperanza. No son pocos los que han confiado en experiencias pasajeras y ahora están más lejos que nunca del Evangelio. Por eso, el apóstol Pablo nos advierte en 2 Timoteo 3:5 sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Este milagro falso no salva, sino que engaña y mata. Pero, ¿cómo detectar este engaño? Aquí la clave es la disciplina espiritual. No hay milagro que valga si no va acompañado de fruto visible, amor al prójimo, humildad, santidad, obediencia y un deseo profundo de conocer más a Cristo. Todo lo demás es teatro. La iglesia debe ser un lugar donde la verdad se defienda sin concesiones y donde el Espíritu Santo no se reemplace con emociones artificiales. Hay otro punto crucial: el orgullo espiritual que nace al recibir milagros falsos. Este orgullo se manifiesta en la arrogancia, en la exclusión de otros hermanos, en el fanatismo ciego y en la negación de la responsabilidad personal. Es la trampa perfecta para alejar a muchos de la verdadera comunión con Dios. Y Satanás lo sabe. Por eso fomenta estos falsos milagros, para crear divisionismo y desánimo en el cuerpo de Cristo. Este fenómeno también tiene un rostro global. Desde grandes eventos masivos hasta pequeños grupos locales, el engaño avanza con rapidez. Redes sociales y transmisiones en vivo amplifican el impacto, pero también multiplican la confusión y la desinformación. Se promueven enseñanzas que exaltan el poder del milagro sin enseñar la necesidad de la cruz. Se presentan profetas que predicen prosperidad y sanidad, pero omiten el arrepentimiento y la santidad. Es aquí donde tú, como cristiano informado, tienes una responsabilidad enorme. No caer en la trampa, no seguir al rebaño sin cuestionar y defender la verdad con valentía. No basta con tener una experiencia emotiva. Hay que vivir una experiencia de fe auténtica que transforme cada área de la vida. Porque al final, solo la fe verdadera resiste el juicio de Dios y abre las puertas del cielo. Para terminar esta parte, recuerda que Jesús no vino para hacer milagros de espectáculo. Él vino para salvar almas, para traer vida en abundancia, pero sobre todo para establecer un reino de justicia y santidad. Los falsos milagros prometen la gloria sin la cruz. Jesús ofrece la gloria a través de la cruz. No te conformes con imitaciones baratas que solo llevan a la perdición. En la próxima parte, revelaremos las consecuencias espirituales terribles de aferrarse a estos milagros falsos y cómo evitar caer en sus garras para no perder lo más valioso que tienes, tu alma. Y ahora llegamos a la parte que muchos quieren evitar, pero que es urgente enfrentar: las consecuencias eternas de seguir milagros falsos. Porque, aunque parezcan inofensivos, aunque parezcan de Dios, lo que está en juego no es solo una mala decisión momentánea, sino la condenación del alma. Sí, esto es serio, es eterno. No se trata de si sentiste algo bonito, si lloraste, si alguien cayó al piso. Se trata de si fuiste transformado por el Espíritu Santo o engañado por un espectáculo demoníaco que imitó a Dios. Jesús no fue ambiguo. Él no dijo: tengan cuidado con los demonios fuera de la iglesia. No, Él advirtió: muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Mateo 24:5. ¿Dónde está el mayor peligro? No allá afuera, sino aquí dentro, en medio del pueblo, en medio de los que dicen Señor, Señor, y el diablo lo sabe.
Él no necesita convencer al mundo incrédulo, necesita infiltrar la iglesia, introducir una copia barata del poder de Dios que emocione, que entretenga, que mueva multitudes, pero que no salve a nadie. Una mentira que suene espiritual, pero que no produzca vida. Las consecuencias son devastadoras. Personas que viven de milagro en milagro, pero no oran, que aplauden sanidades, pero no leen la palabra, que buscan profetas, pero no se postran ante Cristo. Y con cada evento, con cada unción falsa, sus corazones se endurecen más, hasta que ya no distinguen entre lo verdadero y lo falso. Y lo más triste, creen que están bien con Dios. Ahí está la trampa más peligrosa. No es el pecado evidente, es el autoengaño espiritual. Es creer que estás caminando con Dios, cuando en realidad estás siguiendo una ilusión diseñada para anestesiar tu conciencia. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9-10 describió este fenómeno con una precisión profética. El advenimiento del impío es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Lo ves? No es solo que fueron engañados, es que rechazaron la verdad, prefirieron el show, prefirieron el milagro a la palabra, y por eso terminaron perdidos. Y aquí va una verdad dura. Hay muchos cristianos hoy que, si murieran esta noche, se sorprenderían al encontrarse separados de Dios. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en las emociones, no en el sacrificio de Cristo, porque confiaron en señales visibles, pero no vivieron en obediencia diaria, porque construyeron su relación con Dios sobre arena, no sobre la roca. Y aquí es donde necesitamos hacer una pausa, no para asustarte, sino para sacudirte. Dios no está interesado en impresionarte, está interesado en transformarte. Y si lo que estás recibiendo en tu iglesia, en tus reuniones, en tus redes sociales, solo te emociona, pero no te confronta, solo te hace sentir bien, pero no te llama al arrepentimiento, no viene de Dios, porque el Espíritu Santo no produce entretenimiento, produce convicción, no te hace brincar, te hace postrarte, no te lleva a aplaudir al predicador, te lleva a glorificar a Jesús. Y ese es el punto. Todo milagro auténtico apunta a Cristo, no al hombre, no al show, no a las luces, no a la cuenta bancaria del profeta. Así que si has estado siguiendo milagros, pero tu vida sigue llena de pecado oculto, de orgullo, de religiosidad vacía, necesitas despertar. No mañana, hoy. Porque cada día que pasas anestesiado por lo falso, más lejos estás de la voz de Dios. Y llegará un punto, si no despiertas, en que ya no podrás oírla. Pero no todo está perdido. En la próxima parte, vamos a entrar en el corazón del discernimiento. ¿Cómo diferenciar lo falso de lo verdadero? ¿Cómo saber cuándo un milagro es auténtico y cuándo es solo un disfraz? Prepárate, porque lo que viene puede abrirte los ojos como nunca antes. Llegamos al momento crucial. ¿Cómo discernir entre el milagro auténtico y la imitación diabólica? Este no es un tema para tomarse a la ligera. Jesús mismo nos dio las claves, y el apóstol Juan nos recuerda que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero en un mundo saturado de información, sensaciones y falsos profetas, el discernimiento se vuelve una herramienta de supervivencia espiritual. Primero, hay que entender que el milagro verdadero siempre tiene un propósito claro y eterno: glorificar a Dios y transformar vidas. No busca elevar al hombre ni entretener multitudes, sino revelar el poder y el amor de Dios para que el creyente sea renovado y santificado. Si un milagro se convierte en espectáculo o en mercancía, algo está mal. La Biblia es clara. El fruto que un milagro produce en la vida del creyente es el testimonio más confiable. Si un supuesto milagro no lleva a arrepentimiento, a obediencia, a un amor genuino por Dios y por el prójimo, entonces es un signo de alerta. Mateo 7:16 nos recuerda: por sus frutos los conoceréis. Y no hablo solo de lo visible,
sino de lo profundo, de la transformación interior que cambia hábitos, pensamientos y motivaciones. En segundo lugar, el milagro verdadero siempre se somete a la autoridad de la palabra. No contradice las Escrituras ni promueve doctrinas extrañas o heréticas. Cualquier señal que invite a apartarse del Evangelio puro o que minimice el pecado y la necesidad de arrepentimiento no es de Dios. El apóstol Pablo fue categórico cuando reprendió a quienes querían cambiar el Evangelio para hacerlo más atractivo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Tercero, el milagro auténtico produce humildad, no orgullo ni arrogancia. La verdadera obra de Dios en la vida de una persona es invisible para los ojos humanos y a menudo es acompañada por un espíritu de servicio, silencio y entrega. Los milagros falsos tienden a alimentar el ego, la vanagloria y la división entre hermanos. Si ves que un milagro genera fanatismo, exclusión o elevación personal, mantente alerta. Cuarto, la comunidad de fe y el liderazgo espiritual maduro son fundamentales para discernir. No te quedes aislado en tu experiencia personal. La iglesia sana y bíblica es un espacio donde se verifica, se enseña y se corrige. Por eso, la falta de rendición de cuentas o la ausencia de una enseñanza sólida y basada en la Biblia es otro indicio de que algo anda mal. Finalmente, no olvides el papel del Espíritu Santo en tu vida. Él es el consolador que nos guía, que nos da paz y convicción. Si algo te genera dudas, inquietud o un peso en el corazón, presta atención. No lo ignores ni lo minimices. A veces, Dios usa esa incomodidad para protegerte de caer en engaños peligrosos. Discernir es un acto de fe, de humildad y de compromiso con la verdad. No es cómodo ni popular, pero es indispensable para no ser engañado. Porque, como dijo Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Estás escuchando esa voz? ¿O estás siguiendo el ruido del espectáculo? En la próxima parte, Neto, abordaremos cómo proteger tu vida espiritual de estos engaños y cómo mantenerte firme en la verdad sin importar las circunstancias. Prepárate, porque el camino hacia una fe genuina empieza con un corazón alerta y una mente despierta. Ahora que sabes cómo identificar el engaño, es hora de hablar de la defensa espiritual. Porque no basta con saber que un milagro es falso. Tienes que proteger tu alma de caer en la trampa y fortalecer tu relación con Dios para no ser arrastrado por corrientes peligrosas. Primero, el arma más poderosa contra los milagros falsos es la palabra de Dios viva y actuante. No es un libro para decorar la estantería o para citar frases bonitas en redes sociales. Es un mapa, un manual de guerra espiritual, un escudo que repele las mentiras y un espejo que refleja dónde estás realmente. Leer la Biblia con un corazón abierto y un espíritu humilde es como tener rayos X espirituales que detectan lo falso desde lejos. Segundo, la oración constante y ferviente es imprescindible. No una oración de rutina ni por obligación, sino una comunicación genuina, de tú a tú con el Padre. Es ahí donde el Espíritu Santo trabaja en tu interior, te da discernimiento, paz y fortaleza para no caer en engaños. ¿Sabías que muchas caídas espirituales ocurren por falta de intimidad real en la oración? No es casualidad. Tercero, elige sabiamente tu círculo espiritual. No es un asunto menor. El refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, nunca fue tan cierto. Rodéate de hermanos maduros que caminen en santidad y verdad, que no tengan miedo de confrontarte con amor cuando vean algo raro. Los milagros falsos suelen florecer en ambientes donde la corrección y la rendición de cuentas son inexistentes o superficiales. Cuarto, cultiva una vida de humildad y arrepentimiento diario. El enemigo odia a quien se humilla y reconoce su necesidad constante de Dios. Por eso, cuando alguien se cree autosuficiente o invencible, se convierte en presa fácil de las mentiras disfrazadas de milagros. Recuerda que el orgullo
es la raíz del engaño. Y aquí va un dato con un toque de humor para bajar la tensión espiritual. Si ves que en tu iglesia el milagro viene acompañado de una mega producción de luces, humo y más efectos especiales que un concierto de rock, pon tu detector de satanismo glamuroso en alerta máxima. Porque a veces lo que parece un mover de Dios es solo un show caro con efectos especiales. Y no hablo solo de dinero, hablo de sustancia espiritual. Por último, no te conformes con emociones pasajeras ni con respuestas rápidas. La fe genuina es una carrera de resistencia, no un sprint para ganar likes en Instagram. No es un viral de milagros que se olvida al día siguiente. Es un compromiso diario, duro y real, que incluye momentos difíciles, pruebas y espera. El verdadero milagro está en la perseverancia y la fidelidad, no en el flash. Proteger tu vida espiritual requiere una mente despierta, un corazón firme y una visión clara. Seguir a Jesús a pesar de los falsos milagros, a pesar de las modas, a pesar del ruido. No seas parte de la multitud que busca milagros y olvida la cruz. Recuerda, neto, que la verdadera señal de un milagro es que te acerca más a Jesús, no que te convierta en una celebridad espiritual. Y si algo o alguien te promete lo contrario, corre en la dirección opuesta. En la próxima parte, vamos a profundizar en testimonios reales y casos impactantes de personas que cayeron en esta trampa y cómo lograron salir. Porque la esperanza no está perdida y la restauración es posible para quien busca la verdad. Para terminar, quiero compartir contigo historias reales, testimonios que ilustran cómo el milagro falso puede atrapar incluso a los más sinceros, pero también cómo la verdad puede liberar y restaurar. Estas historias no son cuentos de fantasía ni ejemplos de perfección. Son vidas quebradas que Dios tomó en sus manos y transformó. María, por ejemplo, llegó a una iglesia donde el milagro era el centro de todo. En cada servicio, una nueva sanidad espectacular, promesas de prosperidad y señales que emocionaban a todos. María se entregó con todo, pero poco a poco notó que nada cambiaba en su interior. Seguía atrapada en viejos hábitos, mentiras y dudas profundas. Su vida espiritual era un constante vaivén entre la emoción y la desilusión, hasta que un día, después de una crisis personal, decidió buscar a Dios en silencio, sin fuegos artificiales, solo con la palabra y la oración. Fue entonces que comenzó a experimentar el verdadero milagro, un corazón transformado, una fe firme y una paz que nada ni nadie le podía quitar. Luego está José, quien fue líder en un ministerio que promovía milagros y profecías espectaculares. Su ego creció junto con la fama, hasta que empezó a notar que sus relaciones se deterioraban y su corazón se endurecía. Al confrontarse con la verdad bíblica, sufrió un quiebre espiritual profundo, pero lejos de rendirse, decidió humillarse y rendir su vida completamente a Cristo. Hoy, José lidera una comunidad basada en la verdad y la humildad, testificando que el milagro real es la restauración del alma. Estos testimonios muestran que, aunque el enemigo sea astuto y use falsos milagros para seducir, la gracia de Dios es más poderosa. No estás solo en esta lucha. La iglesia verdadera no es perfecta, pero es el lugar donde el Espíritu Santo sana, corrige y guía hacia la vida eterna. Por eso, neto, el llamado es claro. No te conformes con menos que la verdad de Cristo. No permitas que la ilusión del milagro falso te robe la eternidad. Busca la palabra, ora sin cesar, rodéate de hermanos maduros y mantente firme en la fe genuina. Si este video ha tocado tu corazón, compártelo, porque hay muchos que necesitan abrir los ojos y volver al camino verdadero. No es solo información, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Y recuerda siempre, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. No te dejes engañar por señales vacías. Busca la vida verdadera. Busca a Jesús.